una mujer muy singular, muy importante, que es Jovita Baldovinos. Tienen ustedes en su pantalla la portada de un libro que ha despertado un gran interés. La acción de este libro, que es el quehacer de esta mujer que va a estar con nosotros, pues involucra no solamente a Aguascalientes, Zacatecas, la región, sino a todo nuestro país. Le queremos agradecer a nuestro amigo de hace muchos años y a quien admiramos mucho, al doctor Héctor Treviño Herrera, que nos haya hecho el favor de contactarnos con este personaje y que nos ayude a pues ubicar a esta mujer, pero en un marco referencial histórico, porque estamos hablando pues de esa etapa de México de la que no entiendo bien a bien por qué se habla tan poco, un poquito en susurros y con ciertos temores, la cristiada, la época que sigue a la gran convulsión revolucionaria y que es parte de la misma. Háblenos, doctor, por favor, de Jovita. De chamaco escuchaba yo algunas cosas cuando era estudiante sobre la lucha cristera. Y entre esas cosas escuchaba yo la presencia de una mujer levantada en armas contra el gobierno. Me causó curiosidad que una mujer se levantara en armas contra el gobierno y que tomara las armas también, por sus principios, por sus ideales. Y luego después, con el andar de los años, pregunté por esa persona, por Jovita Baldovinos. Y alguien me dijo, sí, doctor, vive todavía. ¿Vive Jovita? Sí, está en Jalpa, Zacatecas. Pues yo voy a conocerla. Y me entró la curiosidad por conocerla y fui a buscarla. La primera vez no la encontré porque andaba por Los Ángeles. Pero alguien me dijo, mire, yo le voy a echar un telefonazo cuando llegue y entonces viene. Y así fue, gracias a esa persona me dijeron, ya está Jovita aquí, después de mucho tiempo. Ya está Jovita aquí, fui y con otro grupo de amigos y tuvimos la oportunidad de saludarla, de conocerla. Y se estableció rápidamente entre ella y yo una especie de amistad sincera y de confianza mutua. De ahí ella me dijo que tenía pensado escribir su vida, porque todo el mundo le decía, escriba algo, Jovita, porque su vida en la historia de nuestro país es muy importante. Tiene usted cosas y detalles que a todo el mundo le podrían interesar. Y después del tiempo volví allá con ella, pasaría 1 año, 2 años quizás. Y me dijo, ya escribí el libro, doctor, que le había dicho. ¿Cómo que ya escribió el libro, Jovita? Sí, dice, ya lo escribí. Una sobrinita mía de Los Ángeles me ayudó en eso. Mis sobrinos de Los Ángeles me ayudaron económicamente, porque un libro ahorita cuesta muy caro, un libro cuesta muy costoso. Pero mis sobrinos me ayudaron con el costo de la edición y esa sobrinita me tomó la grabación de todas mis cosas y se fue formando todo el conjunto de historias que yo fui relatándola y ella pasó en limpio todo eso que yo le informé y se hizo el libro. Le titulé Una historia viviente, como ustedes acaban de ver el libro, se llama Una historia viviente y la fotografía de ella está ahí al frente, de cuando ella estaba todavía de muy buena edad, muy fuerte, muy joven todavía. Yo me propuse ayudarle a promover su librito y ahorita pues, gracias Jorge, que el pueblo de Aguascalientes se puede enterar de la presencia de este libro. Y creo que sería de gran interés para todos los ciudadanos de Aguascalientes conocer la historia de esta mujer que está relacionada con Aguascalientes, profundamente relacionada. Si tú a alguien le preguntas en Aguascalientes, una persona de mi edad más o menos, no a los chamacos de ahora, porque a los jóvenes de ahora probablemente no tengan una información tan viva como la que tuvimos nosotros. Pero si tú le preguntas a cualquier persona de mi edad sobre Jovita, luego te dicen, sí, cómo no, yo la vi cuando era chamaco, la vi cuando ella llegó al Palacio Municipal, porque estaba atendido ahí el cuerpo de José Velasco, y la vi que llegó llorosa, acompañada del gobernador de aquel entonces y del general Macías Valenzuela. Llegó, se bajó del carro en que venían, así me cuentan muchas gentes que fueron testigos de ese momento.
Bajó, se acercó al cadáver y lo reconoció el cadáver y dijo, sí, este es José Velasco. Esto dice en su libro ella. Eso lo dice en su libro. Y las gentes de Aguascalientes me lo han contado de viva voz. El libro podrá servir también para desechar el infundio de que ella de alguna manera traicionó a este personaje. Sí, es lo que te quería decir, que toda persona que tú le preguntes relaciona la presencia de Jovita Baldovinos junto con el general y el gobernador con la muerte de José Velasco. Y yo le pregunté un día, y también don Alfredo Hernández, que al rato probablemente van a tener oportunidad de verlo en las pantallas, que es el que ha fundado el Museo Cristero en la Encarnación de Díaz. Le preguntamos, Jovita, ¿usted traicionó a José Velasco? Y ella nos dijo con toda sinceridad, yo no lo traicioné. No tenía por qué traicionarlo. Yo le tenía aprecio, le tenía profunda estimación, porque él supo ayudarnos en el momento de la lucha. Él supo llevarnos, pues, armas, supo llevarnos dinero, nos dio su confianza y nos ayudó y participó en algunas batallas de aquel entonces. Me han asociado a mí con su muerte por la que yo estuve aquí en ese momento. Yo estaba rendida ya ante el gobierno. Me trajeron de la sierra a Zacatecas, de Zacatecas a Aguascalientes. Cuando yo estaba aquí en Aguascalientes, sucedió la muerte de José Velasco. ¿Cómo y por dónde? Como ella lo ha confesado, ella no está muy segura de cómo sucedió eso. La gente lo ha relacionado siempre con ella, que era su amante, que porque tenía celos, que porque sabía que andaba en amores con otra mujer aquí en Aguascalientes. Así le dieron un tinte pasional a Le dieron la un tinte muerte. pasional. El pueblo siempre le decompone esas cosas y se hace ya historia, se hace tradición y adquiere visos de realidad por tanto repetirse, ¿me entiendes? Y ella nos dijo a don Alfredo y a mí, yo no fui amante tampoco de José Velasco. Ni amante, ni la persona que lo haya delatado. Simplemente sucedió. Alguien relató al gobierno la presencia de José Velasco en Aguascalientes. José Velasco llegó aquí por la noche probablemente, se dieron cuenta, informaron a las autoridades de aquí, rodearon la casa que está ahí en la esquina de Mina y 5 de febrero. En la esquina de Mina y 5 de febrero se forma un codo. Y ahí en una casa que hace el codo, ahí llegó José Velasco a visitar a esas gentes. Cosa curiosa, como tú dijiste hace un momentito, no sé si me lo estabas platicando delante de las cámaras ya o en el momento de la grabación, que en Aguascalientes, y no nada más en Aguascalientes, en toda la República, se ha hecho un tabú el asunto cristero, que se habla poco de eso, que la gente no quiere analizar con profundidad esas cosas. Quizás porque están muy frescas todavía las heridas, porque las heridas causadas por eso fueron muy graves, muy profundas, tanto de un bando como de otro. Las luchas estas en que entran los sentimientos religiosos son las luchas que les llaman santas, pero es lo que menos tienen de santas. Lo vemos en todos los pueblos que toman banderas religiosas. Se vuelven feroces los hombres que defienden esas banderas y su ferocidad también provoca una reacción en el otro lado, también igual de feroz, igual de violenta. Y nuestra historia en ese aspecto de esas banderas religiosas también está llena de ejemplos crueles, brutales, bárbaros. Pero fue culpa del tiempo, Jorge. Fue culpa del tiempo. Si Jovita anduvo ahí, pues fue por sus sentimientos y porque estaba destinada a eso, porque su padre y sus hermanos fueron cristeros, su padre fue coronel cristero. Fue coronel también de las fuerzas maderistas. Estuvo en la revolución y fue coronel también en las fuerzas maderistas, don Teófilo Baldovinos. Don Teófilo Baldovinos tenía un carácter especial, era un hombre decidido, un hombre del monte, del campo, duro, fuerte, como los robles del campo. Sus hijos, que lo querían tanto, lo siguieron en sus caminos de lucha. Cuando ya que había regresado de la revolución, llegó a su casa, por ahí aquí en el estado de Zacatecas. Ya Jovita te dirá con más detalles esos nombres de esos lugares donde ellos vivieron. Y hasta ahí llegó, hasta esa casa, hasta ahí llegó el movimiento cristero. Y llegaron los hombres que traen el propósito de estimularlo,
de motivarlo para que se levantara en armas. Y aceptó. Aceptó como una obligación moral, como una obligación histórica, como una necesidad lo sintió aquel hombre, y junto con él sus hijos fueron también a la guerra, a la lucha cristera. Lucha que te digo que fue muy violenta. Uno de los hermanos de Jovita, Luciano, muere en combate, allá a principios de la lucha cristera, por el 27 más o menos. Muere en combate por ahí en el estado de Zacatecas, en plena lucha, y su cuerpo, que cayó en las fuerzas del gobierno, fue decapitado. Decapitaron a Luciano y su cabeza la colgaron en el Palacio Municipal de Jalpa varios días, para que atemorizar a la gente. Por eso te digo que tanto de un lado como de otro, las cosas se vuelven brutales y bárbaras. Después su padre y su hermano Ramón terminan también en la misma forma, violenta, pero ya después de firmada la paz con el gobierno. Parece que hubo una persecución de todas maneras con toda la gente que participó en eso. Ellos se fueron a trabajar por el estado de Jalisco, buscando ya un lugar de paz y de tranquilidad para ponerse a trabajar y vivir como seres normales. Pero no los dejaron ya vivir. Ya no, a nadie, mataron a mucha gente después. Había listas de gentes y había las delaciones y los encontraban por ahí y ahí los acababan con ellos. Y acabaron con don Teófilo y con don Ramón, y con Ramón el hijo. Los dos hijos cumplieron con su padre, lo querían demasiado y terminaron con ellos. Como te dije, eso motivó a Jovita para levantarse en armas. ¿Ves? Yo creo que Jovita tendrá muchas cosas más que decirte. Señora Valdovinos Medina, le agradezco mucho la oportunidad que da usted a Canal 6 y a quienes siguen la señal de radio y televisión de Aguascalientes por toda esta región, de venir pues a platicar con nosotros en este programa Un Día Una Mujer. Sí, señor. El libro de usted ya está circulando en esta ciudad, ya Creo es tema de sí. comentarios. Yo creo sí. ¿Qué la llevó a usted a decidirse a dejar plasmado en un libro experiencias tan interesantes, señor? Pues mire, yo al principio, porque ya hace algunos años, no tenía pensado nada, pero una sobrina y un sobrino son los que me insistieron que cómo había de ser posible que yo me muriera y haber sufrido tanto y haber andado tanto, y a la vez no iba a platicarse nada de mi vida, de lo bueno o de los sufrimientos, de lo que hubiera sido, ¿verdad? Y me dijo Marta, está bueno, tía, que escriba su libro. Le dije, pues mira, mija, en primer lugar yo creo que se lleva mucho tiempo, enseguida es que yo personalmente no lo puedo hacer. Dijo, pero yo puedo. Por las tardes, ella es educadora, y dijo, por las tardes, todos los días, un ratito de las tardes, vamos escribiendo, y yo le garantizo que en un largo tiempo, aunque sea, vamos a dar por terminado ese libro. Y pues sí, así principiamos, y ella, cuando me hacía preguntas desde el principio de mi vida, yo se las iba platicando y ella iba grabando en cassette. Después ella los pasaba, el cassette estaba hablando y ella pasaba mano escrita. Después lo pasó en máquina. Cuando ya tuvo todo completo, entonces vino a empastar el libro aquí a Aguascalientes. Y pues ya tenía yo el libro y decía, vamos. Y en vacaciones, ella hace unos 3 o 4 años, en vacaciones me dijo, vamos a California, tía. Dije, pues no tengo pensado. Vamos, dijo, y llévese el libro para ver qué dice Jaime, ahora mi sobrino, el que fue el que me dio dinero para los gastos y editar el libro.
Bueno, esta es la historia del libro, que pues es muy difícil hacer un libro en cualquier parte del mundo. Sí. Y qué bueno que tiene usted sobrinos tan diligentes. Primero, la joven que se abocó a la tarea de convertirlo Sí, en un documento. sí, sí. Y el hombre que pues tramitó y facilitó los medios. Sí, Pero lo cierto. más apasionante, lo más importante es no la historia del libro, sino la historia que usted cuenta en el libro. Porque yo aquí platicando con usted, señora Jovita, yo pienso, hemos visto heroínas de la revolución, pero sofisticadas por el buen cine mexicano. Vamos a pensar Claro. en el Indio Fernández, que ha hecho un Sí. poema de la soldadera, de la general a la coronel, etcétera. Luego el mal cine mexicano, que por desgracia predomina, que parece que la revolución es un bonito pretexto para mostrar una serie de falsedades. Sí. Pero aquí tengo la oportunidad de platicar con una persona, yo no me la imagino a usted, señora, allí en medio de los cocolazos, de la balacera, de la muerte, del miedo. ¿Cómo enfrentó usted como mujer toda esa situación, Jovita? Mire, casi era difícil manifestarle exactamente lo primero que enfrenté yo fue con las dificultades de los compañeros, hombres que apreciaron a mi padre de años atrás, no querían que yo me fuera y no querían aceptar, porque decían, pues cuando tu padre vivía era muy diferente, porque él estaba al frente y tú no te imaginabas. Sí, le dije, ¿cómo no? Sí me imaginaba y sí me imagino todo. Ahora dijo, ¿qué quieres tú? ¿Por qué te quieres ir? Le dije, pues yo sé bien por qué me quiero ir. Dinos, nosotros podemos desempeñar todo lo que nos digas. No, le dije, ese no es el caso. El caso es que yo lo haga, que yo personalmente, dijeron. ¿Y podrás? Dije, bueno, vamos a las pruebas. Dije, el día que yo no sirva, me hacen favor de decirme claramente, no sirves, eres un estorbo, déjanos a nosotros. Dije, yo encantada de la vida los dejaría, pero sí, dije, también les voy a decir que si yo les doy pruebas como las que ustedes dan a mí, dijo, no me tienen que decir, y con otra, que yo no voy a recibir mando de ninguno de los compañeros. Como compañeros, sí, son mis compañeros, son mis amigos, son mis hermanos, y allí es una familia. Dije, es el modo. Y yo pues quise irme después de la muerte de mi padre, porque pues en realidad yo sentía mucho y yo sentí mucho la muerte de una persona que se llamaba Refugio Ortega y le decíamos la Coyota, en la forma que fue muerto, en la forma que lo asesinaron. Y pues yo también tenía ganas de, no diga usted qué hacer, porque si creo yo que no fui yo tan de mal corazón, creo yo que así fui, que no fui tan de mal corazón, porque sí pude haber tenido algunas oportunidades. Sin embargo, yo nunca presenté un hecho que no esté bien, porque en primer lugar mi religión, hasta allí no me llegaba el valor. Una cosa que se hace, pero no hacer asesinatos y cosas de esas, no, qué esperanza. Ni yo permitía, menos yo. ¿Qué edad tenía usted, Jovita, cuando se metió usted en la revolución? Cuando ya mi padre murió, en vida de mi papá, yo ya de 15 años anduve acompañándolo por semanas. Después de que murió mi papá el 16 de septiembre de 1930, ya tenía yo 23 años cuando él murió, que fue cuando yo me fui a la revolución.
Y pues creían todos los que habían sido compañeros de mi padre. Había un señor que había sido soldado de él desde el 1910, ya era persona grande, y creía que tal vez yo no hacía, pues no resistía los sufrimientos, porque pues viera que sí son duros. Claro. No comer, no dormir, correr a veces. ¿Cómo vestía usted ahí en...? Pantalón de pechera, de mezclilla y yompa de mezclilla, sombrero de esos que hacen en Teocaltiche, no con falda muy ancha, pero ni con falda de a tiro chiquilla, copa más bien bajita, y calzado, vestía botín, mi pelo era completamente de hombre. Es que se le podía confundir a usted. Completamente, completamente, en muchas partes y muchas personas se llegaron a confundir que yo era un joven. Y como yo les tenía recomendado que me nombraran Juan, no me gustaba que me anduvieran hablando así, que no había necesidad de que todo el mundo se diera cuenta que yo ¿para qué? ¿Nunca resultó herida usted? Sí, yo tengo 2 balazos. Cuando el general López pues nos llevó de un ranchito que teníamos nosotros de propiedad al pie de la sierra, que les nombrábamos los callejones de arriba, al pie del Cerro del Moro, pues sin pensar que nos encontrarían, yo creo alguien le dijo a él, nos encontró y fue cuando me llevó a una cuñada, la esposa de Luciano, mi hermano, que ella tenía 16 años cumplidos y yo andaba cumpliendo 15 años cuando él nos llevó para Zacatecas. Y él parece que dicen, yo debió ocupar de preguntar o que si iba, que se fuera por toda la vida y que no volviera, para mí era mejor, aunque me tuvieran allí secuestrada, porque diario, de día y de noche, nos tenían quien nos vigilara. Pero llegó tiempo en que él dice que tuvo que ir a México, entonces me tuvieron que traer a Villanueva y allí me dejaron, como allí estaba el regimiento del 8º, y me tuvieron que traer a Villanueva, pero pues yo estaba completamente pues prisionera. Y luego divisé un día en la mañana que se vio mucha gente de a caballo allí enfrente del pueblito en la sierrita, y dije, ay, de seguro son revolucionarios. Si yo pudiera tener oportunidad de salirme de aquí, y yo sé que llegaban, no me importa que fueran los revolucionarios, quien fuera, yo sabía que quedaba bien con ellos y me llevarían con mi papá. Pues voy a hacer el tráiler. Y lo intenté, pero no lo logré. Entonces, cuando trataron de darse cuenta que no estaba yo, allí en una pieza grande donde yo estaba, entonces tuvieron que, luego, para los 4 vientos a buscarme, sí, luego me encontraron cerca, y como yo, en lugar de pararme, no me paré, corría, y un hermano de un coronel que decían que era de esos drogadictos, que yo ni sabía que existían esas cosas en aquellos años, yo no iba a decir nada de eso. Pues luego se abalanzó cerca a tirarme balazos hasta que lo logró. Y ya iba cerca cuando ya me había dado de aquí, me salió aquí, me entró aquí y me salió por aquí así. Y entonces cuando vi que me tiraba ya de a tiro
al pecho, pues usted sabe que la vida es muy amable. Entonces me le abalancé yo, dije, adiós, y una dicha, cuando menos, a desviar los tiros. Y me abalancé yo y le agarré la mano y la cacha de la pistola. Y sí tiró para arriba, pero en la primer forcejeada me tocó en esta mano izquierda, por aquí está la cicatriz, luego por aquí, y luego me vino saliendo aquí. Luego sentí que se me cayó la mano, le solté la pistola. Pero en eso llegó un mayor y le dijo, ay, pero ¿qué es lo que hiciste? Le dijo, ¿qué brutalidad hiciste? Dijo, verás con mi general cómo nos va a ir. Ah, de todas maneras, pues yo ya estaba herida. Chorros de sangre por donde quiera. Luego el mayor luego me preguntó, ¿cómo se siente? Bien, le dije. Bien, dije, pues que no están viendo su modo de tratarme, sus trabajos que saben hacer. Póngalo en el periódico, que ya están triunfando con la revolución. Ya lo que hicieron conmigo desde el principio y lo que siguen haciendo, pueden ganarse hasta unos laureles. Pues no me decía nada. Y esa vez fue cuando yo salí herida. Después, cuando ya anduve, no, bendito sea Dios, nunca me tocó. Señora Jovita, ya tantos años pasados de un enfrentamiento entre hermanos como ese, y no hay que sancionar a la cristiada como una guerra fratricida, porque las otras revoluciones, hablamos de una sola revolución, pero son varias, hay la maderista, la villista, etcétera, etcétera. Sí. Ya después de todos estos años que han pasado, ¿queda algún sedimento de rencor, de frustración? ¿Cómo ve usted a la distancia? Haga de cuenta que usted es una lectora de su propio libro. ¿Cómo ve esos acontecimientos ahora, señora? Pues digo que estarán bien, porque lo que yo escribo, lo que se escribió en el libro, sí pasó y es cierto, no podría decir que no es cierto, no tan bien como yo lo pensaba en aquel tiempo, porque fue muy corto el tiempo. A mí se me hizo corto el tiempo que yo anduve. Yo quería haber logrado un poco más, pero ya viendo que no se podía, entonces ya tuve que, ya que el gobierno me ofreció rendimiento, pues yo dije, será mejor aceptarlo. Aquí me siento a cantar a orillas de este peñasco, voy a cantar el corrido de la muerte de Velázquez. El viernes 30 de agosto, presente por la ocasión, murió don José Velasco por la calle de Colón. Siempre siguiendo la pista, el teniente Sandoval tuvo noticias que anoche acababa de llegar. Salió la Federación de Prisa y a la Carrera porque sabían que Velasco ahí se encontraba adentro. Estaba José Velasco con su corazón ya inquieto, platicando con un hombre, era don Plácido Nieto. Entraron los oficiales, la gente estaba por fuera, corre José y su asistente, suben por una escalera, suben a las azoteas de Prisa y a la Carrera, cuando la Federación les hace una balacera. Luego de allí se bajaron, entran a una vecindad por la calle Díaz de León y por la calle del Sol, siguen corriendo los dos. Luego de ahí dieron vuelta, cambiando de dirección, y Ballesteros los mata por la calle de Colón. El sábado en la mañana, las voces ya habían corrido que estaba José Velasco en el palacio tendido. Toditas las rancherías a la noticia acudían a ver a José Velasco, a ver si lo conocían. Unos a los otros dicen en voz baja y muy perplejos, ¿dónde veniste a quedar, habiendo andado tan lejos? Ya murió José Velasco. El terror de los cañones
vino a quedar sepultado en el panteón de Calvillo. Adiós, mi lindo Jalisco, con todas sus lejanías, adiós haciendas y ranchos donde hacía mis fechorías, adiós rancho del Plateado y también los agraristas, ya murió José Velasco, el que los traía en sus listas. Adiós rancho del Guarache, del Ocote y el Terrero, adiós Sierra del Pinal donde era mi habitadero, adiós ciudad de Calvillo con sus ricos naranjales, ya no volverá Velasco a explotar tus capitales. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel peñasco, aquí termina el corrido de la muerte de Velasco. El que compuso estos versos no es poeta de profesión, si no están bien imprimidos, a todos pido perdón. Señora Jovita, platicando al inicio del programa con el doctor Treviño, que nos hizo favor de contactarnos con usted, pues hacíamos la referencia que la cristiada es algo de la que se habla poco. El movimiento cristero ha sido pues un poco soslayado, se ha metido en los cajones más ocultos. No tratamos de hacer un juicio de qué parte tuvo o no tuvo la razón. Las guerras pues causan muertes de los dos bandos, de los dos también se propician horrores, pasan cosas, pero el país ha ido amasando su presente y obligando cosas para el futuro gracias a personas como usted, porque personas que salen a defender primero con la palabra sus ideas, no encuentran respuestas y se ven precisadas a llegar hasta la violencia, pues son mexicanos que nos marcan una pauta y que además después lo ponen en un libro y lo firman. Es documentar la historia no desde el punto de vista de los triunfadores, de los perdedores, sino de quienes vivieron los papeles principales. Yo no quisiera que se nos acabara este programa y esta oportunidad sin referirnos a un asunto de importancia extrema en relación con el libro que se propaló hace muchos años y ese infundio ha quedado vivo después de que usted tuvo alguna responsabilidad o algo que ver directa e indirectamente en la muerte de Velasco. Platíquenos de eso, por favor, señora Jovita. Mire, tocante a la muerte de José Velasco, yo sé que casi la mayoría de aquí de la ciudad de Aguascalientes creyó que yo fui la inmediata responsable de esa muerte, pero hay un Dios que es el que nos juzga a todos, y yo le digo y le garantizo, ¿para qué le digo que le juro? No creo que sea necesario, pero yo lo que sí les sé decir, que yo no tuve nada que ver con esa muerte, porque yo para mí era un amigo que yo aprecié mucho, y los que han muerto, que fueron mis amigos y todo, siguen viviendo en mi corazón, aunque nadie me lo crea. Así es que yo no tuve que ver si José Velasco lo vinieron sorprendiendo ese día de la muerte, fue porque dicen, después me platicó a mí el general Macías Valenzuela, que ya hace tiempo que vigilaban una dicha señora, no sé ni es preciso decir, y que por medio de eso les sirvió como guía. Cuando a mí, yo ni sabía que había muerto, pero cuando a mí me fueron a avisar ese día, yo ni estaba allí en compañía del general y del coronel. Yo había ido a pasar ese día con una hermana de mi padre que vivía al otro lado de la estación, como yendo para la Alameda, y hasta allá fueron por mí y me dijeron, Jovita, la necesita el gobernador y el general. Pero si ellos sabían que yo venía a pasar todo el día aquí con mi tía, porque se necesita. Está bien. Me subí al carro, y cuando me subí al carro me dijeron, ¿sabe lo que dicen que acaba de pasar?
No, no sé. Pues dicen que matamos a José Velasco. Ay, me sentí yo tan mal. Y dijo, y tenemos a muchos allí ya detenidos que se han llevado para que lo identifiquen y nadie dice que lo puede identificar exactamente, así es que no estamos seguros. Pero ellos dijeron, el gobernador y el general, que si usted lo conoció y fue su amigo, cree que usted lo puede identificar. Sin mentiras, Jovita, dije, yo nunca les he echado mentiras ni a ustedes ni a nadie, ni tengo pensado ni hay para qué hacerlo. Y vamos. Cuando tratamos de meternos, pues todo Aguascalientes estaba allí en la Plaza de Armas y pues no había entrada, ni por la fuerza podía arrimarse el carro allá a los portales a donde lo tenía. Entonces, como quiera, siempre nos metimos empujando con el mismo carro la gente y luego al bajarme hubo una persona que dijeron, ay, Jovita, le van a pegar, y era un señor o joven con una daga que por detrás se vio que tenía malas intenciones. Pues no, alguien me dio un tirón para adelante y ya en eso salieron unos soldados, formaron una valla y llegué hasta donde estaba, como de aquí a la cámara, donde estaba el cadáver, estaba sentado en una silla, así como está yo ahorita. Pues sí, lo que lo vi, pues yo lo conocí, no estaba nada de desfigurado, estaba pero bien de su cara. Un hoyito aquí se le alcanzaba a ver aquí al lado izquierdo, un agujerito muy chiquito. Al otro lado sí estaba grande. Y luego alguien, ni me fijé quién sería, allí estaba el general, el gobernador y muchos oficiales. Luego uno me dijo, Jovita, ¿es José Velasco? Y luego ya volteé y los vi, no sentí ganas de hablar con nadie porque yo en realidad sentía mucho y sabía que era cierto. Y ya siempre queriendo hacerme muy valiente, según yo, siempre se me rodaron las lágrimas. En eso ya el general sacó un pañuelo y me lo dio y lo dijo, nadie le pregunte nada, déjenla a ella, que permanezca el tiempo que quiera ahí con él. Ya me estuve un momentito, ya me recogí para allá donde estaba el general y dijo, nadie le hable, nadie le diga nada, vámonos. Subimos al palacio, entonces ya nos metimos a un lugar donde era el lugar del gobernador y ya entonces sí me dijo el gobernador y el general al mismo tiempo, Jovita, ¿se pudiera usted tomar un trago? Le dije, pues yo nunca he tomado, dije, pero está bien. Yo sentía una cosa aquí que no sé qué. Ya me tomé el trago y luego me dijeron, ahora sí ya nos puede decir quién es la persona que está allí abajo en los portales. Le dije, es José Velasco. Él tenía un lunar café aquí, lado derecho, café, su lunar larguito. Y sí, efectivamente, ¿para qué lo negaba, señor? Claro. Eso me lo tomó a mal, más mal todavía la gente de aquí de Aguascalientes, pero yo en realidad les vuelvo a repetir que están equivocados, pero allá ellos. Yo no puedo hacerlos a fuerzas que me lo crean, que me sigan juzgando como ellos quieran, pero sí es cierto que digo la verdad, ahora y siempre, y que yo lo sentí, y más que ellos, porque si ellos mucho lo hubieran sentido, aquí hubo personas que no hay ni para qué ahora nombrarlas, que pudieron vérselo manifestado y decirle, te prestamos otra clase de ayudas, no vengas tan seguido aquí a la ciudad, procurar también ellos informarse
si lo vigilaban, si vigilaban a esa persona, a donde él venía, si hubieran preocupado más por él. No lo hicieron, no lo apreciaban tanto. Sí, a veces decimos yo soy muy amiga, yo soy muy amigo de fulano, pero vamos de lo dicho a los hechos. Como después tuvieron que darme una cita a mí aquí, que ocurriera esa cita si yo estaba tan limpia de esa muerte, pues como no, como el sol que nos da. A tales horas y todo le esperamos. Eran los caballeros de Colón. ¿Cómo no? Le dije, encantada de la vida que voy a ir. No sé si tenga buena suerte de salir o me quedo. Pero de acudir, nomás eso faltaba, que no acudiera yo a una cita de personas aquí. Y efectivamente, era para presumirme lo mucho que tenían, dizque para nosotros, muchas armas, mucho todo. Y me dijo, pero usted se adelantó mucho, no nomás en rendirse, en todo. Le dije, están muy equivocados. Le dije, nada de lo que ustedes dicen es cierto. Si ustedes de veras hubieran ayudado como es debido, hubieran mandado con tiempo, ¿para qué me enseñan todo eso? Ahora a mí ya no me sirve de nada. Me hubiera servido allá, no aquí. Dije, pero que por qué no se aguantó, le dije. Yo quisiera hubiera agarrado a alguno de ustedes, el que se sienta más hombre, que hable. Dije, agarrarlo en el mes de diciembre y enero en la viviente sierra, para que supieran, así les dije, para que supieran que no alcanza uno ni a limpiarse las narices de los frillazos que se echa uno en la sierra, máxime si trae uno el estómago pegado al espinazo, sin comer y sin dormir, ya que el gobierno ofrecía esto, lo acepté. Ese fue el motivo. Pues esos son los hechos y yo creo que los mexicanos tenemos la obligación de hablar mucho sobre todo esto. Es una parte importante de nuestra historia. Pues, ya sí. pasaron muchos años y es bueno que lean el libro de la señora Valdovinos Medina porque van a encontrar muchos datos de interés. Nosotros ante este libro y ante esta personalidad pues no tenemos sino que manifestar un gran respeto y Gracias. despertar toda la emoción de la mexicanidad y todo el interés. Todo esto que ocurrió, pues que no vuelva a suceder, que encontremos otras formas ya más civilizadas, más avanzadas, más humanas, para dirimir nuestras diferencias, porque es imposible que una comunidad de tantos millones de seres obligatoriamente esté de acuerdo con una u otra o otra más, o las que fueran de opciones, ¿verdad? Sí. La libertad de defender las cosas y el derecho a decir las propias verdades. Así ¿Verdad, es, Jovita? así es. Pues vamos a escuchar enseguida un fragmento, quizá todo, del corrido que se hizo a esta dama que protagoniza hoy Un día una mujer. Voy a contarles la historia, lo que pasó en mi región. Estos hechos sucedieron cuando la revolución en el poblado de Calta del cañón de Cuchipila. Vivía una joven humilde, hija de buena familia, era alegre y hacendosa. Vivía una vida tranquila, mas unos hechos
torcieron su destino. Sépanse que me refiero a Jovita Baldovino. Su padre era un campesino, trabajador y sincero. Cuando el gobierno de Calles se rebeló contra el clero, don Teófilo claro dijo: esto sí no lo tolero. Don José María Gutiérrez, un hombre de mucha casta, también pensaba lo mismo, juntos tomaron las armas y entre los dos le causaron al gobierno muchas bajas. Un general por venganza a Jovita secuestró, mas burló la vigilancia y una noche se escapó y atravesando la sierra hasta su pueblo llegó. Cuando supo que a su hermano vilmente lo asesinaron, cortándole la cabeza que en los portales colgaron, gritó llena de amargura: yo te vengaré, Luciano. Con un puñado de hombres se enfrentó a los federales y ante ella palidecían sargentos y generales: ustedes son los culpables, ahora paguen sus maldades. Los federales le hicieron lo que el ratón le hace al gato, porque en ella se toparon con la horma de su zapato mujeres como Jovita. No nacen a cada rato. Cuando vueles, palomita, cuídate de los encinos. Aquí termina el corrido de Jovita Baldovino. Nací el 24 de febrero de 1911 en el rancho de Palos Blancos, municipio de Jalpa, Zacatecas. Hija legítima de Teófilo Baldovinos Ruiz y María Elena Medina Pedrosa. Ocupé el sexto y último lugar entre mis hermanos. Mis hermanos fueron María del Refugio, Luciano, Martina, Ramona, Ramón. Palos Blancos era una ranchería de aproximadamente 100 viviendas, todas de tipo antiguo. Mi casa tenía una sala en la parte media de adobe, al norte 2 jacales, al lado derecho otros 2, estos de zacate, nos servían de habitaciones. En el centro del patio había un mezquite y toda la casa estaba bardeada de piedras. Cuando cumplí el primer año de edad,
Mi madre falleció y mi padre me llevó a vivir con mi abuela materna llamada Ramona Pedrosa. Con ella viví hasta la edad de 14 años.